Del debate a la debacle en la intención de voto, le fue mal a Rocío Nale. Los Yunes azules, un lastre para Pepe Yunes. Líderes charros se la juegan con Claudia Sheinbaum. Una noche oscura, una noche para olvidar. Un debate del que Rocío Nale salió fragmentada, devaluada, desprestigiada y viendo caer sus números, desvaneciéndose el sueño de gobernar Veracruz. Un debate que impactó las cifras, los números, la percepción del votante, del elector que escucha y observa, el que esperaba escuchar que las mansiones y los terrenos no son suyos y solo pudo confirmar que a la candidata de Morena le ganó la ambición. Un debate en que perdió el glamour. Rocío Nale con desplantes y soberbia, enfrentando la guerra de lodo con lodo, recibiendo metralla, escuchando a su opositor Pepe Yunes Zorrilla decirle una y otra vez la candidata de Zacatecas. Una noche negra, una noche oscura, un debate en que desenvainó la espada y quiso enfrentar, en que quiso lanzar misiles y recibió misiles, en que apeló al golpe bajo y recibió una andanada de golpes bajos. A Norma Rocío Nale García le fue mal, pero le fue mal desde antes, cuando el empresario Arturo Castañé Couturier develó los secretos mejor guardados de la exsecretaria de Energía, de la zacatecana que se ha obsesionado con gobernar Veracruz. Castañé alzó el zarape y halló una fortuna en propiedades. Levantó el velo y encontró una casa vieja, una mansión nueva, una casa en un fraccionamiento, un terreno en una isla, otro terreno junto a la casa vieja y un departamento en Nueva York que dijo está a la disposición de Rocío Nale para las pulgas de la candidata de Zacatecas. Ella, a la que no se le puede decir nada, ella que se siente divina, ella que es un intento de diva, ella, Rocío Nale, enarbolando los postulados del obradorismo, la doctrina del Mesías de Macuspana, el amor a los pobres, la austeridad republicana, y se ve atrapada en un escándalo de corrupción. Pero peor que eso, en un escándalo de atesoramiento, de riqueza y de ambición sin freno. Y aquí hay un punto crucial. ¿Es válido que sea aspiracionista, o sea, que aspire a tener bienes materiales con su trabajo, que aspire a ser millonaria? Lo que no es válido es la hipocresía. Lo que no es válido es empuñar la bandera de los pobres y servirse de los pobres. Lo que no es válido es lucrar con la pobreza, vomitando un discurso de repudio a la riqueza y al mismo tiempo llenándose en pocos años de una riqueza descomunal. Rocío Nale ha interpretado una farsa, sin pudor, sin cubrir sus huellas, con la máscara de los pobres atesorando bienes. Y es que hay que decirlo con todas sus letras, la pobreza franciscana de Rocío Nale se mide en millones de pesos. El debate la mató, el debate la despedazó. Pepe Yunes golpeó una y otra vez llamándole candidata de Zacatecas, cuestionando si alguien con tanta evidencia de corrupción y mentira era confiable para manejar el dinero de los veracruzanos. Le restregó que su vida política es una vida de corrupción, que está denunciada ante la Fiscalía General de la República, que enfrenta observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por inconsistencias de alrededor de 1.500 millones de pesos en la construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco. Pepe Yunes Zorrilla, el candidato del PRI-AN-RD, cuestionó su honestidad, hurgó en la herida, vació ácido en esa herida. Fue un acto de provocación y Rocío Nale cayó en la provocación. La candidata de Zacatecas, como le decía el opositor, sacó recibos presuntamente firmados por Pepe Yunes Zorrilla y el exsenador Héctor Yunes Landa por cantidades recibidas del gobierno de Javier Duarte, alrededor de 2 millones de pesos. Nada
pero nada comparado con los 100 millones en propiedades que le atribuyen sus enemigos a Rocío Nale. 100 millones entre la casa y el terreno de Coatzacoalcos, la casa del country en Villahermosa, el departamento en San Pedro Garza García, Nuevo León, y el terreno y la mansión en El Dorado, Boca del Río, esta última a nombre de su sobrina, de su esposo, Maribel Hoyos Peña. Acusó a Pepe Yunes de tener una doble cara y una doble moral. Habló de prestanombres y de 12 millones o de 12 propiedades en Coatepec, en Jalapa, en Veracruz. Y Pepe Yunes no se enganchó, le siguió atizando hasta que la reventó. A partir de ahí, a partir de ese debate, de ese descalabro, se precipita la caída de Rocío Nale, pierde puntos en las encuestas, es el ícono de la corrupción en el escenario nacional. La prensa le dedica primeras planas, la televisión le dedica reportajes, es el centro del escarnio en la radio, es la candidata de Morena con el peor rating a nivel nacional. El golpe la terminó de descolocar. Sus errores en campaña, la ignorancia sobre Veracruz, su condición de zacatecana que no cumple con el requisito constitucional de ser nativa de la entidad, habían sacudido su proyecto. Pero lo de las mansiones fue letal. Nale va de noticiero en noticiero, lanzando mensajes en redes sociales, se defiende como fiera acorralada, mientras ve que los números ya no le favorecen, que cae en las encuestas, que el sueño de gobernar Veracruz se comienza a esfumar. Rocío Nale desciende en la intención de voto, la contienda por Veracruz se cierra, una encuestadora, Massive Caller, coloca a Pepe Yunes con ventaja y no se ve cómo lo pueda revertir. Aquella noche, aquel debate, no lo podrá olvidar. Volvemos. Los Yunes azules son en esencia cáusticos y tóxicos y son un lastre para Pepe Yunes. Son los tiranos del PAN los que acaparan alcaldías, diputaciones, senadurías, una gubernatura en 2016 y en 2030 irán de nuevo por el gobierno de Veracruz. Son los gandayas que desplazaron a la vieja guardia panista de su bastión, el puerto de Veracruz, mordiendo la mano de los que los dejaron entrar al partido y les compartieron el poder. Y son los expertos en guerra sucia, los que fraguan, los que aplican la rudeza innecesaria y también necesaria contra Rocío Nale, la candidata de Morena, la candidata de Zacatecas, la candidata de López Obrador. Son los que atizan el escándalo, los que buscan evidencia del enriquecimiento soez de Rocío Nale, son los que alzaron el telón que deja ver que la candidata de Morena al gobierno de Veracruz es, parafraseando al supremo peje de Macuspana, una ambiciosa vulgar. Y si tienen que espiar, espían. Y si tienen que acosar, acosan. Y si hay que entrometerse en la vida privada de Rocío Nale, se entrometen. Y no les tiembla la mano para sumergirse en los secretos, en las mansiones, en las cuentas bancarias y hasta en su intimidad. Si ya lo hicieron con Karime Macías, lo de Rocío Nale es un juego. Si el espía enviado a Londres obtuvo videos de la entonces esposa del exgobernador Javier Duarte y acreditó su paradero para desempantanar el proceso de extradición, lo de Rocío Nale es una simpleza. Cuando Arturo Castañé afirma que posee videos y audios relacionados con el departamento de Nueva York que habita la hija de Rocío Nale, es porque repitieron el método con el que evidenciaron a Karime Macías. Castañé niega que sean los Yunes azules quienes le dan cuerda para investigar los bienes de la candidata de Morena al gobierno de Veracruz. Pero Rocío Nale los acusa sin ambajes, son unos miserables, les dice. El modus operandi los delata. Así fue en tiempos de Patricio Chirinos en el gobierno de Veracruz, cuando Miguel Ángel Yunes Linares era secretario de gobierno y ejercía el poder como si fuera gobernador. Y así fue cuando Yunes Linares asedió a Fidel Herrera Beltrán y evidenció el testimonio en una corte de Texas que reveló que la campaña del priista al gobierno veracruzano estuvo financiada por el cártel del Golfo. Yunes ordenó espiar a Javier Duarte, habló con los prestanombres, con los operadores financieros, con los involucrados en el saqueo demencial a las arcas de Veracruz. Denunció a Javier Duarte,
como Castañé, ahora a Rocionale. Lo enfrentó a la ley como Castañé enfrenta ahora a Rocionale. Operó en la prensa nacional para subir la presión sobre Javier Duarte. Movió a Loret de Mola, a Reforma, al Universal, y lo mismo hace Castañé. Y vio huir a Javier Duarte y luego apretó para su aprehensión en Guatemala, su extradición a México, su reclusión y su condena. Sus hijos son iguales. Chiqui Yunes, Miguel Ángel Yunes Márquez, fue el que orquestó el asedio a Flavino Ríos Alvarado, sustituto de Duarte, en el gobierno de Veracruz, el que lo echó de Casa Veracruz, la residencia oficial, el que lo hizo huir de reuniones públicas, el que encabezó la toma de Palacio de Gobierno por parte de alcaldes de oposición. Fernando Yunes es implacable con sus enemigos y generoso consigo mismo. A unos los apalea mientras usa el poder para que su círculo cercano se enriquezca. Son la mano ruda, verdugos del priismo que hoy tienen a sus pies y también del panismo pusilánime, cobarde que no los quiso enfrentar. Son el lastre de Pepe Yunes, el priista que aspira a gobernar Veracruz, hombre de trato terso y caballeroso, pero eso es la antítesis de los Yunes orcos, de los Yunes bárbaros, de los Yunes que no se sientan, que no se tientan el corazón para aplastar. Son el lastre de Pepe Yunes, los del trabajo sucio, el golpe artero, a quienes se les encomendó hallar los secretos, la riqueza, los bienes ocultos de la candidata de López Obrador. Su misión fue despeñar a Rocionale y lo están logrando. Pero fuera de Veracruz, Boca del Río, su coto de poder, donde han sembrado odio, no cosecharán votos. Son los Yunes bárbaros, los Yunes del Estero, los Yunes azules, que gane o pierda Pepe Yunes Zorrilla, tendrán una senaduría y una diputación, así sean un lastre moral para Pepe Yunes. La guerra sucia es su especialidad. Regresamos. 3 líderes charros, Ricardo Aldana, Alfonso Cepeda y Martín Esparza, ya tienen candidata, Claudia Sheinbaum. En tiempos en que el voto corporativo es delito, el dirigente del sindicato petrolero Ricardo Aldana Prieto no lo piensa y dice, es Claudia. Aldana es el heredero del cacicazgo de Carlos Romero Deschamps, quien dejó el sindicato petrolero en medio de acusaciones de corrupción por las que nunca enfrentó a la justicia. Aldana es priista y a la vez morenista. Es un líder charro, cómplice de las trapacerías de su antecesor y del sistema hegemónico impuesto y ejercido por el PRI a lo largo de 70 años en que se mantuvo en el poder. Estuvo involucrado en el Pemex Gate, la triangulación de recursos de petróleos mexicanos al PRI a través del sindicato petrolero. Se demostró su implicación, pero gozó de impunidad. Martín Esparza es el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, su coto de influencia desde el cual financió en su momento y por años el movimiento del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Alfonso Cepeda es el heredero de las glorias de Elbaester Gordillo en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, hoy rendido a los pies, literalmente a los pies de López Obrador. Las reformas a la Ley Federal de Trabajo impulsadas por el obradorismo pusieron lupa sobre las dirigencias sindicales. El uso de los agremiados para beneficio político de sus líderes motivó que el voto corporativo, el voto obligado, tenga una vigilancia extrema y se sancione como delito electoral grave. Pero los líderes charros dicen que ya tienen candidata. Es Claudia. Y siguen las denuncias contra Rocío Nale. Esta vez es por peculado electoral. Usa en su campaña una camioneta que es propiedad del Ayuntamiento de Martínez de la Torre, cuyo alcalde, con licencia, Rodrigo Calderón Salas, es su coordinador de campaña, coordinador de la campaña de la candidata de Morena al gobierno de Veracruz. La denuncia la interpuso una vez más el empresario Arturo Castañé Couturier, quien ha documentado la existencia de por lo menos 4 mansiones, un departamento de lujo en Nuevo León y otro más en Nueva York, 2 terrenos vinculados a la exsecretaria de Energía y a su esposo José Luis Peña Peña. La camioneta Suburban, una sub 4x4, placas XBE 044A,
para 7 pasajeros, modelo 2017, con un costo de 1.021.000 pesos, aparece en el listado de vehículos propiedad del Ayuntamiento de Martínez de la Torre. O sea, es un vehículo oficial. Rodrigo Calderón Salas, alcalde con licencia de Martínez de la Torre, es el coordinador de la campaña de Rocío Nale. El hecho, pues, es grave. Rocío Nale, la llamada candidata de Zacatecas por ser nativa de aquella entidad, ha acusado que existe una guerra sucia en su contra, orquestada por el clan de los Yunes Azules. El exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares y sus hijos, Miguel Ángel Yunes Márquez y Fernando Yunes Márquez, candidatos del PRIAN al Senado y al Congreso de Veracruz. Y sí, es guerra sucia, pero también es real que al usar una camioneta oficial en su campaña es peculado electoral. Para beneplácito del priismo, Mario Callejas renunció al PRI y se insertó en Fuerza por México, un partido rémora de Morena y de su bloque en el poder. Al regidor de Coatzacoalcos no se le conoce nada en favor del pueblo. No tiene brillo ni algo que destacar. Mario Callejas vota en la línea que le marca el alcalde morenista Amado Cruz Malpica y a cambio recibe prebendas, privilegios. Su renuncia no sorprendió a nadie. Mario Callejas, quien es sobrino del líder estatal del magisterio Juan Nicolás Callejas Roldán, es un soldado de Morena, es un regidor chairo. Tiene a su cargo 2 comisiones, Ciencia y Tecnología y Desarrollo Económico. O sea, no trabaja. La primera comisión no tiene campo de acción. La segunda la ejerce a plenitud el director de Desarrollo Económico Municipal, Carlos Mendoza Chesti, encargado de los negocios del alcalde Amado Cruz Malpica. Mario Callejas, como el resto del cabildo, es un cortesano de Morena. Todos los regidores cobran un salario de 55,000 pesos mensuales, pero reciben una gratificación de 30,000 según documentos de la tesorería municipal. Con eso los doblaron. Mario Callejas fue priista de membrete, pero su corazón siempre fue de Morena. Así defiende Rocío Nale el escándalo de las mansiones. Yo he estado haciendo una campaña a ras de suelo, casa por casa en Veracruz, en los 163 municipios de 212. Yo tengo que terminar pues mis campañas, mis mítines, pero la oposición desesperada, que es una sola familia en Veracruz. ¿Los Yunes? Sí, así es, empiezan con todo este circo, que no es la primera vez que arman así estos circos, no es la primera vez. Cuando ellos sí tienen la carpeta azul, en la carpeta azul, aquí está la denuncia que yo puse la semana pasada ante la Fiscalía General de la República contra esta persona que no conozco. ¿Contra Castañer Couturier? Así es, ya lo denuncié por acoso, por daño moral, por falsificación y mentira de documentos y por toda una serie de cosas. Y voy a ganar. Y la denuncia la estoy haciendo por 100 millones de pesos, porque él dijo que yo tenía 100 millones. La voy a ganar, Joaquín, tarde que temprano la voy a ganar. Esos 100 millones de pesos se van a ir íntegros a la sierra de Guayacocotla, que es una sierra que necesita muchísimo, y lo voy a ganar. Y, grábenlo bien, voy a ser gobernadora. Y voy a ser la mejor gobernadora de Veracruz. Rocío Nale, gobernadora. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz. Vota Morena. Pepe Yunes intensificará su campaña en el sur. Nale no hizo nada por Coatzacoalcos, afirma. No hay infraestructura. Como ya lo dijo nuestro próximo senador de la República, la capital de la petroquímica nacional tiene 2 puentes y uno se está cayendo. Si pasa uno de noche, porque eso lo viví yo, ¿te acuerdas, Claudia? Hace 3 semanas te encuentras los coches cambiando las llantas, porque son cráteres en vez de hoyos y además con varillas atrás, que yo no sé si ya implica un daño estructural. La salida de las petroquímicas nacionales por ese puente, o si no por el de Coatzacoalcos 2. ¿Y para qué quieren un gobierno entonces? Y yo creo que si se organizan y llevan un buen gobierno, tiene que haber salida a ese problema del agua.
pero también ese problema de infraestructura. Y tiene que haber un gobierno competente que haga que los coatzacoalqueños se sientan seguros. Y la apuesta de venir hoy aquí, de hablarles con mucho respeto y de pedirles su apoyo, es que permitan que a partir del 1 de diciembre en Veracruz haya un gobierno de verdad. Un gobierno que tome control de los asuntos públicos, empezando por su seguridad. Que además les permita con acciones concretas que se construirán colectivamente generar posibilidades de desarrollo, en dónde nos vamos a ocupar y cómo se van a generar las actividades económicas que en su derrama logren acompañar el esfuerzo comercial que ustedes representan. Tenemos claridad de qué es lo que vamos a hacer desde el primer momento. Sabemos de dónde vienen los recursos. Hemos tenido el privilegio de venir aquí desde hace más de 20 años, de pensar Coatzacoalcos en función de lo que vemos, pero también de lo que escuchamos a partir de sus vecinos y también de su parte productiva, de ese aparato que ustedes representan. Tenemos toda la visión de qué se debe hacer desde el próximo gobierno para que Coatzacoalcos sea tratado con el respeto que merece su gente por la grandeza de su pueblo, pero también por lo que ha aportado. Yo me sumo aquí, de verdad, a las palabras de Miguel Ángel Yunes Márquez, pedirles el apoyo para que a partir de este momento salgamos a pelear en defensa propia, en beneficio propio, lo que queremos ver de Coatzacoalcos. Acciones relevantes desde el gobierno estatal, coordinaciones con los empresarios y con los liderazgos locales para que esto pueda retomar grandeza de nueva cuenta, para que haya infraestructura, para que haya servicios y sobre todo para que haya la posibilidad de vivir la vida que queremos vivir. No va a venir solo. Como ya se escuchó aquí, Coatzacoalcos está casi descontado como si fuera propiedad de Morena. A ver, lo vuelvo a decir con todas sus letras y con todo respeto. Los dan por descontados. Y quienes no quieren que gane ese proyecto y esa visión de país, que la verdad les falló en primer término y en primer lugar a ustedes, son los que tienen que salir a dar el rostro y la cara organizados y trabajando. Polo Deschamps de Movimiento Ciudadano ofrece impulsar el desarrollo familiar mediante el Plan 500. Por eso vamos a crear el Banco Veracruz. El Banco Veracruz va a ser justamente eso. Va a ser el que le va a entregar a todos los veracruzanos para analizar los proyectos que tienen todos ustedes. Te va a dar ese crédito a la palabra sin intereses. Esto no es para ahorcarlos, es todo lo contrario, para ayudarlos. Puede ser una nueva empresa, un nuevo changarro, o puede ser uno ya existente. Puede ser algo que ustedes han soñado desde hace mucho tiempo, pero los dos que tengo a mi lado, el candidato del PRI y la candidata de Morena, les han robado sus sueños. Esa es la realidad, porque yo que he caminado el Estado me lo han dicho ustedes, de frente, cuando estoy comiendo con ustedes, cuando entro a sus casas, cuando conozco a sus familias, cuando me lloran que sus familiares están fuera del país y que los extrañan. Por eso tenemos a través del Banco a Veracruz apoyar a esos 500,000 veracruzanos y veracruzanas que quieren trabajar pero no tienen oportunidades. A través del Banco Veracruz analizaremos sus proyectos y vamos a invertir en ellos porque yo sí creo en ustedes los veracruzanos. Por hoy es todo, nos vemos en Bitácora del Poder.